Bueno, creo que ahí está. Bueno, ahí está grabándose. Chicos, entonces les decía que vamos a repasar todos los contenidos que tenemos hasta el momento. Cualquier duda, cualquier consulta me preguntan o me interrumpen. La idea es tratar de que todos, medianamente, ya ha pasado un mes y medio de clase y necesitamos tener una evaluación. Luego, para fines de junio, estaremos haciendo otra evaluación, o dentro justo de un mes y medio, y vamos a ver también cómo vamos con los temas. Pero fíjense que el otro día yo le decía que revisando, uno de los primeros apuntes que yo le pasé en el grupo de WhatsApp era el diodo y sus aplicaciones. Bueno, todo esto, a ver si lo están viendo en pantalla ustedes. Permítanme un segundo. Ahí está. Fíjense que la teoría del diodo, de una unión P, una unión N, bueno, era un repaso que habíamos hecho nosotros entre los huecos y los electrones. Es parte de lo que ya la mayoría habrán visto en otra materia. A mí me interesa la parte esta del diodo, la necesidad que tenemos de entender, y ya le acoto ahora, de que saber que fíjense de que esta polarización inversa o la polarización directa, siempre el diodo ha sido comandado por tensión. Quiere decir que un potencial de tensión en los extremos del diodo, ya sea al ánodo, el positivo, o al cátodo, el positivo, que se polariza directa o inversamente, respectivamente, como estábamos haciendo nosotros, como estaban enumerando, es la manera de trabajar de esta llave electrónica. Es necesario entender que el diodo, el transistor, son llaves electrónicas comandadas por tensión. El potencial de tensión me va a habilitar o me va a deshabilitar o me va a polarizar en forma inversa a este dispositivo. Fíjense que entonces el sentido inverso, habíamos dicho que si yo al cátodo le pongo el potencial de tensión positivo, uy, perdón, me salté un poquito. Si al cátodo le pongo el potencial positivo o el material tipo N y el negativo al tipo P, el diodo está polarizado de forma inversa. Y está directa si el potencial BD que está acá en la pantalla lo polariza al ánodo y la tensión negativa al material tipo N o cátodo. Observemos acá que rápidamente esta es la representación del diodo, un ánodo, un cátodo, y yo tengo un potencial de 0,7 voltios para el caso del silicio o para cualquier aleación, menor siempre de un voltio, va a empezar a conducir el voltio. Muchas veces cuando nosotros calculábamos en los rectificadores, la caída de potencial que tiene un diodo es de un voltio, y si en el puente diodo tiene que pasar por dos en un semiciclo y dos diodos en otro semiciclo, descontábamos menos 2 voltios, porque vamos a aproximar para arriba, por la duda, y no para abajo, el 0,7 o 0,8, siempre está más cercano al 1 que al 0, al valor 0. Entonces, esto es importante, y esto es lo que muchas veces uno quiere que quede grabado en el estudiante, ¿no? Fíjense que acá esta curva del diodo es una curva muy real, es entender que el diodo tiene esta representación en cuanto a tensión y corriente de polarización. Yo tengo tres zonas muy características en el diodo. La zona de ruptura o por avalancha, la polarización inversa que está de BZ hacia la B sub gamma, y B sub gamma de 0,7, 8 para arriba es la polarización directa. Entonces, quiere decir que
bueno, ahí acota que es de 0,8 o 0,4, ya sea de silicio de germanio, es la polarización, la mínima potencial de tensión que tiene que tener para conducir un diodo. Y fíjense también que usted acá tengo una curva real del diodo, en donde por un lapso, en la zona de polarización inversa, tengo valores muy pequeños de corriente negativa para que después, por la zona de ruptura o avalancha, identificamos estas tres zonas y dijimos que esta tensión también es un diodo, el diodo Zener trabaja en esta tensión de por ruptura o avalancha, y era necesario también compararlo luego estas tres zonas con las cinco zonas que tiene el diodo cuatro capas, o con las tres zonas que también tiene el amplificador en corte, saturación y zona activa. Bueno, vamos continuando con el apunte. Todas estas fórmulas no son necesarias estudiarlas, sino lo que sí es conocerlas. Me ayuda un poco más a entender el funcionamiento del diodo. Y yo el otro día resumía diciendo que el diodo polarización directa es llave cerrada, on, y llave abierta, off. O sea, el diodo, fíjense acá en la parte ideal, trabaja como en on-off, o sea, cerrado o abierto, y es la simplicidad de este dispositivo, de poder entender que no solamente como en la etapa de rectificación, sino que el diodo también tiene alguna aplicación, en este caso el diodo volante o algunos diodos metidos en la conversión para cuando necesito aislar la fuente de la carga. Ese era entonces el diodo ideal, el diodo real, modificándose un poco la curva, pero es más de lo mismo. Y después, en este caso, nosotros teníamos un diodo. ¿Cómo calculábamos los distintos, las distintas características del diodo? En este caso, con la capacitancia del diodo, todas las partes complicadas que muchas veces puede tener este dispositivo. Todo dispositivo tiene ventajas y desventajas. En este caso, nosotros absorbemos las ventajas y las desventajas. Después veíamos, en este caso, un diodo varicap, que es un diodo muy característico, que yo le decía que este es muy electrónico, un diodo con capacitancia que no tenemos en la aplicación, pero me interesa que no mencionárselo y que lo tengamos en cuenta. El diodo Zener, habíamos establecido recién una etapa del diodo, en donde fíjense que acá el diodo Zener tiene funcionamiento en la menos BZ. Esta parte, esta etapa o esta zona de trabajo es que establece este dispositivo en trabajar. En este caso, fíjense que está en paralelo con la carga. Al estar en paralelo con la carga, permite trabajar con el potencial que en este caso de ruptura o de avalancha, que puede llegar a estar entre menos 15 voltios, menos 12 voltios, depende la necesidad de trabajar con este dispositivo. Este es el diodo Zener, que también podemos aplicar como un regulador, como un proveedor de tensión estable. Y en más, este apunte, después vimos, bueno, algunas aplicaciones, algunas maneras de conectar un diodo con otro para poder tener distintas características del mismo. El diodo emisor de luz o el diodo LED, también considerado como un dispositivo que funciona polarización directa e inversa, nada más que trabaja también emitiendo, en este caso, una etapa lumínica cuando conduce, y cuando se abre el diodo, una etapa apagado. Esto era lo más importante de este apunte. Fíjense que, a ver si en este caso
Sí, lo que nos falta o que estamos pasando acá lo volvemos a tomar en el tema del diodo 4 capas. Acá este apunte, fíjense, ustedes tienen varios circuitos, varias conformación en este caso el rectificador lo tomamos también de otro apunte que le pasé yo y que también resulta interesante, pero esto dice exactamente lo mismo, rectificación de media onda, en donde la etapa negativa de la sinusoidal que ingresa al diodo, la etapa negativa es rebatida o es anulada, perdón, y en el diodo de onda, en el puente diodo o en el rectificador de onda completa, se rebate la parte positiva. Acá tengo el diodo, está el puente diodo con los 4 diodos. Fíjense que acá yo tengo la nomenclatura de diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4, que puede convenir o no esta forma de configurar para poder decir que en la primera etapa este diodo o este ciclo cierra con el diodo 1 con el diodo 3 y el otro semiciclo cerraría con el diodo 4 y diodo 2. En este circuito o en esta gráfica. Pasemos, después de tener este apunte, a ver, de acuerdo al grupo de WhatsApp, yo les pasé el apunte del diodo 4 capas. A ver, me permiten salir un poquito de acá. Vamos al diodo 4 capas. Fíjense que cuando vimos el diodo 4 capas, hicimos un repaso también de lo que es transistor. No sé si, no estáis viendo que se le copié el apunte del transistor, pero ya lo abro al transistor acá y también repasamos lo que era el transistor. Si no lo tiene, se lo paso al apunte. Yo no lo veo acá en el grupo de WhatsApp, pero ya se lo estoy pasando. No, no lo Fíjense. tengo. No se lo mandé, creo, pero en la clase lo analizamos al apunte, o lo analizamos no sé si era este apunte, creo que sí, este es el apunte que lo vimos. Fíjense que acá lo veamos a pues cosa que después pasamos al diodo 4 capas, porque son justamente 2 transistores No PNP y sé, NPN. ¿Sí? sí, no se está viendo, profe, ahora. No sé si está compartiendo. Ah, perdón, tiene razón. Bueno, fíjense, el transistor de unión bipolar, el BJT es el transistor de juntura o de unión bipolar. Después existe otro tipo de familia de transistores, el MOSFET, el CMOS, pero que son más sofisticados, pero el principio de funcionamiento es exactamente lo mismo. Quizá son más selectivos, son más exactos, son más complicados para usarlo por la estática. Los otros que los mencioné, estos son los más, digamos, los todoterrenos, ¿no? Los transistores BJT. Y este transistor, juntamente con la familia CMOS, hacen un híbrido y después terminan conformando la llave electrónica IJBT. Pero bueno, eso lo analizamos y lo repasamos si quieren enseguida. Acá, vimos la zona, los material tipo P, material tipo N. En este caso tenemos el material NPN. Dijimos que los 3 terminales que tienen un transistor, colector, base, emisor, son los componentes que todo transistor tiene y puede estar conectado, ya sea como base común o como emisor común. Por lo general, los de emisor común son los que más terminan de usarse por la amplificación que tiene, por la baja corriente de base y la alta corriente de emisor multiplicado por la ganancia. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de como el transistor de amplificación o amplificando. Acá me interesa que trabajemos como un transistor corte-saturación. Fíjense que acá tengo
dice, el principio es similar a dos diodos, es exactamente lo mismo que yo le comentaba, creo que la clase que vimos con el transistor. Hay un diodo, en este caso, el emisor y el colector. En el medio tengo una base, y esa base tiene dos ánodos, y entonces esta corriente de base va a habilitar al emisor y al cátodo, al colector, perdón, o si es un material NPN. Y si no es un material PNP, tengo a la inversa, o sea, tengo ánodos en el emisor y en el colector, y los cátodos unidos por la base. Y acá la gráfica sintetizaba lo que yo les decía recién. Una regla mnemotécnica es que la flecha que ingresa a la base es un diodo tipo PN, o sea, que penetra la base, y una flecha, que siempre la flecha está indicando el emisor, siempre la flecha está en el emisor. Entonces el emisor me dice a mí si ingresa o no ingresa la flecha a la base. Acá en este caso, la flecha no está de que está en el emisor no está ingresando a la base, está saliendo de la base hacia el emisor. Entonces es un diodo NPN, o sea que no penetra la base, y acá el de la derecha sí es un PNP, o sea que penetra la base. De esa manera identificábamos con esta regla a los diodos NPN y PNP. Fíjense que los huecos y los electrones trabajan exactamente lo mismo que un transistor. Justamente decían que son como dos diodos enfrentados, o dos diodos trabajando de esa manera, y la zona que nos interesaba a nosotros del transistor es la zona de corte y la zona de saturación. Acá el transistor dice, a ver un segundo, el transistor polarizado es lo que yo en el ejercicio, en el trabajo práctico número 1, primero decía, ejercicio 1, polarización de diodo. A mí me interesa que se dibuje y que pongamos el esquema del diodo polarizado de forma directa, el diodo polarizado de forma inversa. Y de paso poner la curva del diodo. Y en el ejercicio número 2 dice polarización del transistor. Entonces también poner que en este caso el transistor, ya sea de base común, emisor común o colector común, que son las conexiones que tiene o la forma de conectar del transistor, la más conocida o la que más vamos a usar nosotros es el emisor común. Entonces nosotros vamos a hacer, cuando tenemos emisor común, significa que, que tanto la corriente del emisor se comparte con la malla 1, que está a la izquierda de la polarización de la base, y después la malla 2, que cierra por el colector. Ya lo vamos a analizar el circuito, no quiero pasar esta filmina. Más abajo está el análisis que les digo yo. Zona activa, el transistor es un dispositivo que se usa mucho para amplificar, o sea, justamente por eso los transistores tienen la difusión o tienen la fama de amplificar y tener disipadores, porque el trabajo de amplificar genera mucha tarea interna. Entonces el calentamiento hace que puede llegar a quemarse el dispositivo. Pero esa etapa de amplificadores no nos sirve. Así nos sirve a nosotros la etapa de saturación o la de corte. Cuando el transistor está saturado, cuando la tensión UE dice es directa y la tensión UC de colector es directa. O sea, cuando ambas son directas, el transistor está saturado. Y cuando ambas son inversas, la zona de corte, la tensión de emisor y la tensión de colector son inversas, está también conmutando y están en corte. Entonces, esas son las conexiones o las polarizaciones que nos interesan a nosotros en cuanto a transistores. Saturación, las dos en directa; corte, las dos en inversa. Fíjense que acá el circuito dice, bueno, esta era la gráfica del diodo, y si nosotros vamos a analizar la gráfica del transistor, esto es lo que yo les decía recién. Fíjense que este es el emisor común, porque el emisor
que está dividiendo acá el circuito de la izquierda del circuito de la derecha, está en común, si yo hago acá un Kirchhoff, con la tensión B sub B, y a la derecha está en común con la tensión B sub CC. En este pequeño cableado que tiene, o terminal que tiene y que es común, se considera también la configuración de emisor común. Comparte con la base o con la tensión de la base, con la tensión del colector, y permite a nosotros entender lo que yo le comentaba recién en cuanto a la polarización. Si la polarización son directas, está en saturación; si la polarización está en inversa, están en corte. Y resumiendo un poco, fíjense que este es el circuito, esta es la curva característica de los transistores. Esta gráfica que está acá, donde dice IB 10 microamperes, IB 20 microamperes, IB 30 microamperes, son todas las curvas que el amplificador puede trabajar, pero que es la zona de activa. Entonces, esa zona activa es la zona que no utilizaremos. Nosotros vamos a utilizar la zona de corte, cuando la IB es igual a 0 microamperes, y la zona de saturación, cuando tengo 0 corriente y colector emisor, y tengo un valor de corriente IC. Entonces, esa es, digamos, la manera de entender de esta llave electrónica comandada por tensión. Quiere decir que es la segunda, y también el diodo 4 capas es una llave electrónica comandada por tensión, nada más que el diodo 4 capas no tiene una aplicación, o no es real, es solamente la parte teórica que nos abre un poco la cabeza para entender el funcionamiento del tiristor cuando nosotros al diodo 4 capas le agregamos un terminal más. Fíjense entonces que la zona 1-2 dice zona de saturación, la zona 2-3 zona activa, que no nos interesa, y la zona 3 zona de ruptura. Entonces, en este caso, este tipo de polarización del transistor es la necesaria y es la que necesitamos nosotros entender. Entonces acá está corte-saturación, ahí trabaja el transistor, y dice, esta es una comparación del diodo. Fíjense que el diodo está polarizado de forma inversa, está abierto. En este caso, si hablamos del transistor, si está inversa o está en corte, están polarizados los dos potenciales en forma inversa, y cuando están en saturación, los dos están polarizados en forma directa. Bueno, acá hay un ejemplo, un ejercicio que, como les decía yo, no es una aplicación nuestra, o no es para nuestra materia. Quizá en otra materia ustedes desarrollarán este tipo de conceptos. Lo que sí, el transistor y el diodo 4 capas son las llaves electrónicas que a mí me permite abrir y cerrar con potenciales de tensión. Entonces, bueno, acá dice, continúa con el transistor de conmutación, da un ejemplo, trabaja en la zona de corte, en la zona de saturación. Adjunto ya se los paso enseguida, no me voy a olvidar. Después otro apunte que vimos es el diodo 4 capas. Fíjense que en el diodo 4 capas, eso acá está, justo, el diodo 4 capas era empezar a juntar los conceptos que vimos de diodo y transistores. Tanto los diodos y transistores que tienen material tipo P y tipo N, en este caso ya se le agrega un material más. O son dos diodos PNP y PNP, o son un transistor y le agregamos un material tipo N, en este caso un PNP-N. Acá A dice que la estructura, el B es el símbolo, la estructura equivalente es la que está mostrando en el tercer gráfico, y fíjense que el cuarto gráfico me visualiza mejor, lo que yo quiero comentar, lo que queremos abordar. Ánodo, cátodo, y entre el ánodo y cátodo tengo
si dijimos que la flechita está en el emisor, acá tengo el emisor del Q1, la base y el colector del Q1, que el colector de Q1 pasa a ser luego la corriente de base del Q2. Y luego el colector del Q2 pasa a ser la corriente de base del Q1. Y en el Q2, el emisor está saliendo esta flecha que indica el tipo de transistor. Entonces tengo un Q1 que penetra a la base, entonces es un PNP, el PNP, y el Q2 que no penetra a la base es un NPN, no penetra. Entonces, esta manera de representar al circuito y la gráfica, me esperan un segundo. Esta es la curva característica del diodo 4 capas. Fíjense que ya hemos visto la curva característica del diodo en sus tres zonas: zona de ruptura por avalancha, la zona inversa y la zona directa, o la polarización directa. Hemos visto la zona del transistor, corte y saturación, y la zona activa también, que no la aprovechamos nosotros. Y acá tengo, en este caso, el diodo 4 capas con sus 5 zonas o regiones. Son 5 porque justamente la polarización que yo tengo acá, fíjense, permítanme que vuelva un ratito. Fíjense que yo acá tengo una polarización que es muy difícil de poder interpretar, una NP. En el medio, en la juntura, acá dice J1 es la juntura 1, J2 es la juntura entre NP y J3 es la juntura entre PN. Yo por un potencial entre PN conduzco en forma fácil, pero cuando tengo un NP en la juntura 2, es muy difícil de poder vencer esa polarización inversa. Justamente por eso el cátodo, claro, no tiene potencial o a la salida hasta que no venza o no se sature esos transistores, esos Q1 y Q2. Y eso está representado en esta curva. Zona de ruptura por avalancha, zona polarizada en forma inversa, la región de corte, la región de resistencia negativa y la región de saturación o de polarización directa. Hay una corriente y tensión de mantenimiento, y hay una V sub 0, que es la tensión máxima de polarización, o la tensión máxima que se aplica cuando ya después, por saturación, se puede cerrar el circuito entre ánodo y cátodo. Habíamos dicho la zona de directa, la zona de resistencia negativa, región de saturación, una región inversa o zona inversa. Y fíjense, a ver, justo pasa acá, permítanme pasar acá. Ya volvemos a las firminas anteriores. Yo quiero entender, yo quiero hacer el repaso y entender de que el Q1 y Q2 trabajan como si fuesen un transistor que a medida que aumenta potencial o de tensión en el ánodo, la saturación se va consiguiendo en esta llave electrónica comandada por tensión, pero tiene que llegar a un límite de una V sub 0, que se satura el Q1 y Q2 y recién conduce, venciendo la juntura 2, que tiene una juntura NP. Pero si yo necesito, o en este caso, quiero agilizar la saturación de la base 2 y de la base 1 de la llave electrónica Q1, Q2, puedo hacerla con un tercer terminal, un gate, una compuerta que inyecta pulso de corrientes o valores de corriente que permite agilizar la saturación del mismo. Por eso yo les decía que me esperen. Entonces fíjense que este es el ánodo
este es un ánodo y este es un cátodo que tengo acá de la gráfica, pero la tercer compuerta o la tercer, el gate de este dispositivo es el que comanda o empieza a comandar el abrir y cerrar de esta llave electrónica. Yo, a medida que inserto pulsos de corriente en esta compuerta, me va a permitir cerrar este dispositivo en el momento que yo lo necesite y no en el momento que, como el diodo, que es una vez polarizado mayor a 6 o 7 voltios positivo, polarización directa, conducía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense que, a ver, bueno, que la saturación o el cerrar la llave entre ánodo y cátodo es comandada por el gate. Y ahora vamos, esto lo hace en un semiciclo positivo o en un solo semiciclo. Cuando yo tengo corriente alterna, necesito tanto para la corriente, para el semiciclo positivo como para el negativo, que la llave electrónica, en este caso del tiristor o el SCR, se cierre. Entonces pongo dos tiristores o dos triac en antiparalelo para que funcione como si fuese una llave, tanto potencial directo o inverso, con un pulso de disparo, un ángulo de disparo. Tengo ánodo 1, ánodo 2 y la compuerta. Esto hablaba o explicaba cómo trabaja el triac, cómo se desarrolla el triac en sus semiciclos, semiciclo positivo y negativo. Antes de un triac hay un diac. Este diac vendría a ser dos diodos de 4 capas en antiparalelo. Esa es la gráfica del diac. Bueno, acá daba un ejemplo de un atenuador luminoso de lámpara incandescente, donde teníamos el disparo en este caso el TEDIS, el tiristor, y un potenciómetro que va regulando los disparos en la resistencia R, y también puede ser un diac que permite modificar esta intensidad lumínica en una lámpara. Es un circuito muy conocido quizá por ustedes. Cuando vimos llave electrónica comandada por corriente, dijimos que el tiristor o el SCR o el TRIAC es una de las llaves comandadas por corriente. Fíjense que acá en interruptor electrónico resumen las otras llaves comandadas por corriente, que no son ni el diodo, ni es el transistor, ni es el diodo 4 capas. En este caso, acá rápidamente dice que nosotros estamos enumerando toda la llave electrónica, y fíjense, entre la llave electrónica dice el diodo de potencia, el transistor BJ, el transistor MOSFET, que en esta columna están los comandados por tensión, y en la columna del frente, o los ítems del frente, tiristores y IGBT, y toda la familia de estos dispositivos que son comandados por corriente. Acá, si vamos a la familia de lo que yo les decía de los tiristores, dentro de la familia de los tiristores tenemos un dispositivo, un SCR, un TRIAC, un GTO, un MST, o algunos híbridos más que se van consiguiendo mezclando estos tipos de componentes, como es, por ejemplo, el IGBT. El SCR trabaja el GTO, que trabaja con apagado y encendido y apagado. Fíjese que el transistor, acá mostraba también un resumen del transistor. Este resumen del transistor nos dice que en la parte de corte o en la parte de saturación, el off y el on que le hablaba yo, esta otra parte, la zona activa del transistor, no es aprovechada o no la aprovechamos, no la necesitamos trabajar si la parte de corte y saturación. Acá, por ejemplo, nos dice que actualmente la familia, juntando transistores con la familia MOSFET, integran los IGBT, que son las llaves electrónicas que tenemos en un parque solar, que tenemos en un parque eólico, que son los IGBT
que tenemos quizá en los variadores de frecuencia. Esas son las llaves o estos híbridos que sacan lo mejor de uno, lo mejor del otro, de la otra familia, de los MOSFET y de los transistores de juntura para poder hacer un transistor de alto rendimiento como son los IGBT. Ahí están los MOSFET, el IGBT, fíjense, es la unión o la juntura entre el uno y el otro. Y yo el otro día también resumía la llave electrónica comandada por corriente o por pulso de corriente en este gráfico. Fíjense que cuando yo tengo llave electrónica comandada por corriente, que la corriente o el tren de pulso que entra por el gate está a cierta frecuencia, o sea, ya cuando hablamos de llaves comandadas por corriente, empezamos a tener una tercera variable que es la frecuencia. Antes teníamos la tensión y la corriente, pero también ahora la frecuencia va a permitir nosotros, o nos va a permitir a nosotros trabajar con dispositivos distintos, incluso comandados en una fuente. Esta llave electrónica empiezan a trabajar en frecuencias distintas, 50 ciclos, quiere decir que podemos tener transformadores de alta frecuencia o fuentes conmutadas, más conocidas porque van conmutando estas llaves a frecuencia superiores a los 50 o 60 ciclos de acuerdo a dónde es nuestro proveedor. Entonces los tiritores, fíjense que al fondo, por excelencia, manejan grandes valores de corriente y grandes valores de tensión, y a baja frecuencia. Después estaba la familia de los GTO, la familia de los IGBT, a menor potencial de tensión y de corriente, pero pueden trabajar con frecuencia mucho más elevada. Por eso justamente les decía yo que conforman el IGBT en frecuencias no tan elevadas o potenciales no tan elevados de tensión y corriente, pero manejan un potencial de frecuencia bastante considerable. Y por último, los MOSFET, que no manejan ni mucho potencial de tensión y corriente, pero trabajan a alta frecuencia. Este era el apunte que yo le había pasado, y bueno, ahí daba el diodo de potencia, una característica. Esto lo vemos después. Y además, esta filmina estaba además, se coló, era de otro ejercicio. Otro apunte, viendo a ver lo que quiero repasarlo, así vemos todo. Otro apunte que yo le había pasado era el diodo volante. ¿A dónde estaba acá? Bueno, a ver. El diodo volante es un diodo que a nosotros muchas veces, yo le decía, nos permite identificarlo en algún circuito que por lo general su tamaño o su volumen es muy superior a los diodos que se está trabajando para hacer de cualquier tipo de dispositivo. Entonces, este diodo me permite a mí, para cargas inductivas, resistiva e inductiva, poder volver a fase la corriente de tensión, o por lo menos recortar los valores que viene desfasado la corriente con respecto a la tensión. Entonces hay momentos que el diodo no cierra por un potencial de la inductancia que todavía sigue polarizando en forma directa. Bueno, entonces el diodo volante permite trabajar de esa manera. Fíjense que acá en este apunte que yo le pasé de diodo volante hace un repaso de todo lo que vimos nosotros. ¿Ves? La llave electrónica dice acá, dice rectificadores controlados, SCR, tengo el PNPN y el gate. En este caso nos simboliza o nos sintetiza lo que acabamos de ver recién. Acá en un circuito, esta malla tengo la conducción, o que el ánodo y cátodo cierren, va a depender
de la corriente que inserte en el gate. Fíjense que después esta llave electrónica me permite hablar a mí de rectificadores controlados. Controlados de media onda o de onda completa, en este caso rectificador controlado, es todo lo que veníamos viendo nosotros en la actualidad, nada más que sacarle el diodo y ponerle esta llave electrónica comandada por corriente. Y bueno, esta llave electrónica comandada por corriente se van a ir modificando el rectificador de carga RL. A ver, acá tengo un rectificador de onda completa, rectificador controlado con transformador, acá una partición media para poder hacer la rectificación en un semiciclo positivo, en el semiciclo negativo, tanto el rectificador controlado por corriente como el de puente, es exactamente lo mismo, nada más que el otro me permite manejar mayor potencial de tensión y corriente, o en definitiva mayor potencia. Rectificador controlado por el puente, acá tengo... hay algo que siempre lo he remarcado al comienzo de la clase, que nosotros tenemos este tipo en este caso, este tipo de rectificadores. Fíjense que acá tengo en esta línea 2 diodos, en otra línea 2 diodos, y si yo agrego más diodos en líneas, voy a ir trabajando con polifásico o trifásico, hexafásico. Significa o nos significa a nosotros que es necesario poder tener la claridad de cómo cierra un circuito de una llave de la parte superior con una llave electrónica o diodo de la parte inferior. En este caso, si nosotros a este circuito o a este diodo que está superior izquierdo le ponemos, les digo, D1 o S1, porque es una llave ya electrónica, tiene la gráfica del tiristor, a este que está en oposición en diagonal le pongo el D2, el D3 el superior derecho y el D4 el inferior izquierdo. Entonces, de esa manera me puede cerrar en forma cronológica diciendo que la etapa, el semiciclo positivo trabaja en el S1 y S2, o el D1 o el D2, y en el semiciclo negativo el D3 o D4 o S3 o S4. Y así, si voy agregando más diodo, va a ser en forma correlativa. Y acá este apunte, que solamente era para mostrar el diodo 4 capas, a ver dónde estamos, perdón, el diodo volante. Acá comienza con el diodo volante, fíjense que dice circuito con carga inductiva, y también vimos el diodo volante en nosotros en el libro. En el libro dice diodo volante o de libre circulación. ¿Qué significa de libre circulación? Que nos está permitiendo que el diodo, o la circulación libre del potencial energizado por la carga inductiva, y permitiendo que el diodo no siga polarizado para que no me produzca los inconvenientes de armónicas que generaba el desfasaje entre la tensión y la corriente. Entonces este diodo volante está inserto en paralelo a la carga, y inmediatamente cortocircuita todo potencial que quedase como remanente cuando la corriente del puente diodo no es cero, pero la tensión sí es cero. O sea, significa que se pone en cortocircuito a la inductancia y me permite poner a cero nuevamente la corriente. Bueno, este apunte tenía esa virtud nada más de hablar del diodo volante junto con el diodo, junto con lo que vimos en diodo volante del libro, diodo de libre circulación. Y a ver, ¿cuál otro apunte que se le había pasado yo?
4 capas, diodo volante, vimos el libro, ya en el libro, con el libro terminamos. Rectificadores. Fíjense que, a ver si están rectificadores. Rectificadores. El rectificador a ver, creo que es esto. En los rectificadores, nosotros terminamos de sacar la idea de la llave electrónica por tensión o por corriente. Una u otra nos permite a nosotros analizar que existen rectificadores no controlados y existen rectificadores controlados. Los no controlados usamos los diodos y los controlados usamos el tiristor, triac, SCR, o sea, estas llaves electrónicas comandadas por corriente. Cuando yo le pasé este apunte, también vimos del libro, pero permítanme pasar el apunte, así ya vamos al libro por una sola vez y no entramos y salimos del libro. En el libro vamos a ver repaso del diodo volante. Creo que vimos el diodo de 12 pulsos. Fíjense que cuando hablamos de rectificación, resumimos algo que ustedes ya habrán visto en otra materia, la corriente o la corriente alterna o potencial de alterna se convierte en potencial de continua. ¿Para qué nos sirve eso? Y nos sirve para montones de aplicaciones o muchísimas aplicaciones en cuanto a alimentar una plaqueta, un dispositivo, un motor. Fíjense que en este caso, con un solo diodo, yo puedo rectificar, y es rectificación de media onda, en la parte ideal, en la parte real, es, como le comento siempre, como el diodo 4 capas o como los transformadores ideales de ventana, en este caso el rectificador monofásico de media onda, permite solamente pasar los potenciales positivos de la sinusoidal o de la fuente de entrada, el potencial negativo no pasa, entonces eso produce que la eficiencia del rectificador de media onda sea muy baja, entonces por eso la no aplicación en la práctica, porque no es eficiente, o sea, entonces esa es la manera de poder contemplar y analizar solamente en la forma didáctica a este rectificador de media onda. Con carga resistiva, fíjense cómo trabajaba, con cargas, ahora vamos con el rectificador de puente, fíjense que eso es lo que yo les decía recién, acá con gris están los que están abiertos en el momento de la polarización directa, y la polarización inversa van a pasar a ser grises los que están ahora en esta etapa con negrita, o sea el diodo 1, el diodo 2, conduce la parte o sea, deja pasar el potencial positivo de la B sub S, y en la otra etapa, en la etapa negativa, o en el semiciclo negativo, trabaja la otra parte del diodo, en este caso el diodo 3 con el diodo 4, y el potencial del diodo 1 y el diodo 2 se abren. Quiere decir que esa es la única manera que este circuito quede en forma cronológica, diciendo que etapa positiva, diodo 1, diodo 2, etapa negativa, diodo 3, diodo 4. Trabajan de esa manera la polarización, y no existe, hay que tener cuidado en los solapamientos, en los instantes cero, y este apunte o PowerPoint, no, este PDF, perdón, también observaba e introducía ya la parte trifásica. Nosotros no habíamos visto la parte trifásica, no habíamos contemplado
Y acá ya comenzamos a obtener del mismo rectificador de media onda monofásico, le agregamos dos paralelos similar rectificadores media onda y tenemos un rectificador trifásico con sus distintas fuentes. Tengo tres fuentes, o en este caso tres líneas, B sub S, P y L, o L1, L2, L3, como se lo encuentran ahora en la nomenclatura de los nuevos libros. Pero cada fase, en este caso, va a conducir o va a trabajar 120 grados desfasado uno con respecto a la otra. Significa que si estás desfasado 120 grados uno con respecto a la otra, la gráfica del medio, observen, está interpretada en cuando conduce un diodo o cuando conduce el diodo de la primera fuente, el diodo de la segunda fuente y el diodo de la tercera fuente. Si hay 360 grados, yo tengo tres líneas, entonces quiere decir que 120 grados conduce un diodo, 120 grados conduce el otro diodo y 120 grados el tercer diodo. En el caso de que sea un rectificador trifásico estrella, que es el de media onda monofásico. ¿Por qué está en estrella? Porque justamente la fuente de las tres líneas están en estrella. Fíjense que tengo la fuente 1, fuente 2, fuente 3, la tengo conectada en estrella y está conectada de este modo. Y esa es una rectificación que puede o no llegar a usarse cuando yo aplico tres diodos, pero la más tradicional o la más conocida es la rectificación de puente o la rectificación de onda completa. Fíjense que continúa con el análisis de la rectificación de media onda o conectada en estrella, y este rectificador puente es lo que le decía yo, al incorporar tres diodos más o tener 6 diodos, nos visualiza en el gráfico de la derecha que cada diodo va a seguir conduciendo 120 grados, nada más que en un periodo va a conducir 60 con un diodo superior y en el otro 60 con el diodo inferior. Cuando digo superior o inferior, digo diodos que vienen conectados con la misma línea o la misma, en distintas fases, pero con régimen permanente. Por ejemplo, acá, el rectificador trifásico puente, tengo un diodo 1, un diodo 2, 3, 4, 5 y 6. Significa que si yo trabajo de esta manera, la ondulación o la tensión B sub 0 a la salida es más prolija que la B sub 0 que teníamos con conexión estrella, porque en la estrella cada diodo conducía 120 grados. Acá en este caso, al tener una rectificación en la etapa negativa o en el semiciclo negativo de cada sinusoidal, entonces rebate la parte negativa. Entonces al rebatir la parte negativa significa que yo ahora cada 60 grados voy pasando a otro tipo de diodos, cerrando y abriendo y conmutando en la rectificación. Significa que el diodo 1 que está arriba viene cerrando con un diodo 6, después el diodo 1 cierra con el diodo 2, después el diodo 2 con el diodo 3, el diodo 3 con el 4 con el 5, el 5 con el 6, y así da la vuelta entera. Significa que cada diodo va a conducir 60 grados con un diodo en la parte inferior y otro 60 con la parte superior. Lo que más nos interesa de este tipo de configuración es saber que la rectificación trifásica puede ser reemplazada, estos diodos, por llave electrónica y tener rectificación rectifásica controlada. En este caso, la rectificación sin controlar, porque cada uno de estas llaves electrónicas comandadas por tensión justamente actúan cuando se polarizan más de 0,7 voltios. Y después
rectificador trifásico puente, que termina de hacer la explicación con el último par de diodos, que es el diodo 5, el diodo 6. Este apunte, ¿qué más hemos visto con este apunte? Lo interesante. Bueno, incorpora rectificador trifásico puente, incorpora una carga inductiva, rectificador trifásico puente, carga resistiva. Fíjense que acá en la B sub 0 está graficando que cada 60 grados conduce par de diodos. En este primero 60 grados está conduciendo el diodo 1 con el diodo 6, después en los segundos 60 grados el diodo 1 con el diodo 2, en los otros próximos 60 grados el diodo 2 con el diodo 3, después el diodo 3 con el 4 con el 5 con el 6, y ha dado la vuelta, y el 6 con el 1. Entonces, eso es lo que me interesa a mí, la B sub 0, que alimenta a un motor, a una plaqueta, o lo que fuese, la rectificación. Y acá resumen por pulsos la rectificación tanto monofásica como trifásica. Si yo tengo una rectificación, estos dos primeros que están de 2 pulsos y 3 pulsos, comparan monofásico y trifásico. Fíjense que el rectificador monofásico de 2 pulsos, por ejemplo el puente, rebate la parte negativa y la rebate para la positiva, entonces significa que tengo 2 pulsos en un periodo, por eso es de 2 pulsos. Si yo tengo 3 pulsos, o sea, rebato el potencial en una trifásica, hago lo mismo que hacíamos con 2 pulsos, rebatimos la parte positiva, pero a la vez, al rebatir la parte positiva significa que en un periodo completo tengo 3 pulsos, 1, 2 y 3, y ya cumplió un periodo, un ciclo, y después cuando tengo 6 pulsos, es lo que tenemos en el puente rectificador, o en la rectificación de compuente, en donde yo acá, si yo empiezo a contar desde el que viene ya conduciendo, los pulsos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, completando el régimen permanente desde el diodo 6 al 1 hasta el diodo 5 y 6. Significa que hay 2, 3 y 6 pulsos. Y yo en el libro vimos rectificación de 12 pulsos. La rectificación de 12 pulsos era poner 2 puentes rectificadores en serie. Pero bueno, eso lo vamos enseguida a ver en el libro. Después de este apunte, a ver, bueno, empezamos a ver acá todo lo que es rectificación con cargas RL. Acá fíjese que tiene rectificador trifásico estrella, y lo mismo que veíamos con el monofásico, ahora vemos con trifásico. A ver, rectificación no controlada. Acá aparece un diodo de libre circulación. Operativo con carga capacitiva. Perdón, no, este es el filtro, el capacitor que empezamos a poner en la rectificación, que es lo que vamos a hacer como ejercicio, o que vimos también en el libro. El capacitor sirve para mejorar la tensión de salida, rectificadores no controlados. Ahora empieza a trabajar con rectificación controlada. Fíjense, el rectificador monofásico de media onda controlado, donde el IG se dispara a un ángulo alfa. Habíamos comentado que alfa era el disparo o la indicación de a ese ángulo se va a cerrar la llave, y así en todos los periodos, en alfa, en 2 pi más alfa, en los sucesivos periodos, ese disparo, que puede ser de 30, 60, 120, 150 grados de alfa, permite trabajarla a la salida B sub 0 de acuerdo a la necesidad. Por eso tenemos un rectificador monofásico de ese tipo.
cómo va trabajando la carga reinductiva. Y acá tenemos rectificador trifásico controlado, monofásico controlado con llave electrónica. Rectificador trifásico estrella, perdón, rectificador trifásico estrella, pero controlado. Fíjense, porque tengo llave electrónica, entonces tengo un pulso de disparo alfa que va a ir modificándome la salida. A medida que voy modificando el disparo alfa, fíjense que la tensión de salida B sub 0 va variando, incluso puede cambiar de polaridad. A medida que voy aumentando el disparo alfa, la curva va pasando, la rectificación va pasando para la parte negativa, entonces puede ser que para disparos de alfa mayor a 150 tengo un B sub 0 negativo, porque voy utilizando la última parte de cada rectificación. Acá está mostrado cómo va variando la rectificación para 30 grados, para 60, el disparo 60, el disparo 90, 120, 150, y se va modificando la gráfica de B sub 0 a la salida. Fíjense que acá tengo, por último, de este apunte, el rectificador trifásico puente controlado, ahí arriba el título de rectificador es controlado, y que por colores me ayuda a mí a visualizar o a vislumbrar que nosotros tenemos cada 60 grados la conducción de dos diodos, un diodo en la parte superior, los que están acá en la parte superior, y un diodo que está en la parte inferior, o perdón, llave electrónica, porque acá ya dice T1, no dice D, sino dice T o S. En este caso, el T significando el tiristor, T1 con T2 se cruza, T3, T4, T5 y T6. Son la forma que van trabajando cada rectificación una con respecto a la otra, generando esta salida B sub 0 envolvente que está ahí con negrita, y que va sumando todas las rectificaciones que están en colores. Después, acá con el disparo, fíjense, vamos disparando a 30, 60, 90 grados, se va modificando esa salida, pero forma parte de la rectificación que se quiere controlar. Se quiere controlar o descontrolar, en este caso se está descontrolando un poco porque los disparos son muy amplios, pero permite controlar el nivel de tensión de continuo. Rectificación trifásica puente. Este es algo que tenemos que saber, la rectificación hexafásica o polifásica. Acá tengo 6 llaves electrónicas, pero no está 2 conduciendo por circuito. Acá tengo 6 fases, o sea, significa que yo no tengo trifásica, acá tengo una hexafásica en estrella. Fíjense que está conectada en estrella todos los finales o inicios de las bobinas esta o de la fuente. Y tengo un B1, B2, B3, B4, B5, B6, o sea que también esta rectificación hexafásica o polifásica permite regular con una llave electrónica el potencial de salida. Y ahí en la clase vimos rectificadores en serie, pongo acá 2 rectificadores de entrada y otro más abajo, si son conectados en estrella, de este modo, y si son conectados rectificadores en serie, dice se sumaba el potencial, y rectificador de 12 pulsos o puente de 12 pulsos es lo que yo le indicaba en la gráfica que están observando, o que está en el libro también. En este caso el libro tiene conexión muy parecida, acá dice triángulo estrella, y el triángulo, en el libro tiene estrella estrella y estrella triángulo, pero es lo mismo. Significa que hay un desfasaje
entre el primario y el secundario de este puente rectificador 1, y entre el primario y el secundario del rectificador 2 no hay un desfasaje porque los dos están conectados en estrella. Entonces significa que el puente rectificador de arriba, o el 1, tiene su forma de trabajar 30 grados adelantado o atrasado con respecto al rectificador 2, justamente porque están conectados en un grupo de conexión DY11 que lo caracteriza al grupo. También los rectificadores se pueden poner en paralelo, bueno, eso lo analizamos, lo vimos en la clase. Y me está faltando ahora, a ver, según los apuntes o según lo que le envié, lo del libro, porque ya pues vamos al trabajo práctico también. Vamos a lo que quería mostrarles yo del libro, y ahí vamos a aprovechar y ver los ejercicios. Hay un apunte más que le mandé, perdón. Hay un apunte más que le mandé, y vamos a ver ese, el de rectificación que decía. Ese apunte, que es rectificación, nos da un ejemplo que estaba incluido en el trabajo práctico número 1, en donde nos mencionaba cómo rectificadores sin controlar, cómo voy trabajando el transformador, cómo voy trabajando la parte del puente rectificador, el filtro y el regulador. Fíjense que acá, a ver si lo quiero ampliar un poquito más. Fíjense que acá, fuente de alimentación, decía, bueno, rápidamente vamos a pasar a la parte de transformador, que es un repaso, como le decía yo, de ustedes, para lo que han visto en otra materia, la constante de transformación, cómo puedo calcular yo una espera 1, una espera 2, una corriente 1, una corriente 2, teniendo la constante de transformación, o teniendo uno de los valores de resistencia o de corriente o de tensión. En este caso, rectificador dice a diodos o con el diodo, cómo va conformándose la gráfica del diodo, y cuánto No se cae está el viendo, potencial. profe. Perdón, no se está viendo, tiene razón, sí. Me olvidé de mostrarla. Este es el apunte, perdón. Ahí está, fuente de alimentación, ese que pasé la última clase del lunes pasado. Acá se veía las etapas de transformación, rectificador, filtro y regulador. Esta etapa, o qué me interesaba de este apunte, en este apunte más me interesaba, porque si bien ya hemos visto rectificación nosotros acá, perdón, ahora no lo veo yo. ¿Qué me interesaba de esta etapa? El ejercicio que tiene, o la manera de calcular los capacitores, o de calcular la corriente, que tiene el apunte para poder aplicarlo nosotros al trabajo práctico. Acá también nos hacía recordar de que los valores máximo, el B máximo, la tensión eficaz, cómo saco uno, cómo saco el otro, para poder hacer los cálculos. Y en este caso, yo tenía la corriente, yo puedo calcular la corriente I2 teniendo en cuenta, la I1, de un transformador, y la relación de transformación. No es necesario que conozca la cantidad de espiras en el primario y el secundario, que tenga la relación de transformación suficiente, que en este caso es, el apunte decía 18,3, pero bueno, depende, o 18,33, depende la relación de transformación. Voy a trabajar o voy a analizar, a calcular los distintos parámetros que me exige un rectificador. Vimos el rectificador acá, analizábamos la B máxima es igual a la tensión eficaz, a la B input, dice,
por raíz cuadrada de 2, y la raíz cuadrada de 2, ¿cuánto es? 1,4142, entonces significa que si yo con el multímetro, con el tester mido 6 voltios, yo la tensión de pico, tensión máxima, la tengo que multiplicar por 1,4142 y tengo 8,48 de máxima. Entonces, ese valor es importante porque cuando yo quiera calcular en una fuente el capacitor, tengo que usar este valor máximo y no el valor eficaz. Y se había incorporado también la caída de potencial que teníamos en los diodos. Dijimos que cada diodo me consume o que tiene una caída de potencial de 1 voltio. Entonces, si yo estoy trabajando con un puente diodo, significa que tengo que restar menos 2 voltios porque un semiciclo se cierra con el diodo, en este caso el gráfico diodo 3 con el diodo 2, y en otro semiciclo se cierra el diodo 4 con el diodo 1. O sea, significa que pasa por 2 diodos, y al pasar por 2 diodos, menos uno, menos otro, menos uno, son menos 2 voltios para cuando yo necesite hacer el cálculo. Había una fórmula, fíjense, había una fórmula que, bueno, acá daba el puente diodo como viene en la práctica, para mayor potencia, el divisor, el transformador con punto medio. La B máxima acá, fíjese que dice, acá yo tengo que entender que si yo quiero tener una fuente, tengo que tener en cuenta si un rectificador monofásico, un rectificador de media onda, tengo 6 voltios menos 1,41 por 1,4142, 8,5, pero menos 1 voltio, que es la rectificación, a la punta o a la salida del rectificador tengo menos, perdón, 7,5, no 8,5. O sea, tengo que tener en cuenta la caída de potencial de menos 1 voltio si pasa por un diodo, y menos 2 voltios si pasa por 2 diodos. En este caso, para un puente rectificador, tengo menos 2, que es 6,5 voltios, y a partir de 6,5 voltios puedo ver si el transformador o la fuente le va a dar los valores, o como decimos en la jerga, le va a dar el cuero para poder entregar un potencial de tensión. Y el ejemplo que daba acá el ejercicio o el apunte, está a ver ya a continuación. Fíjense que esta rectificación, este ripple, cuando es de media onda, no tengo rebatida el potencial negativo, la onda negativa, entonces solamente se rige por potencial negativo, entonces el ripple es más amplio, más pronunciado que un rectificador de onda completa, una rectificación de onda completa. Bueno, acá comienza el ejercicio. El otro día ustedes me preguntaban de dónde sale el 5, acá el 5 es una constante. Esta gráfica o esta manera de calcular el capacitor, ahí dice, ¿ves? Regla del 10%. Si yo necesito una rectificación del 10%, utilizo esta fórmula ya bastante ensayada y practicada, en donde puedo calcular el capacitor teniendo en cuenta 3 variables: la corriente, la frecuencia y la B máxima. La corriente es la corriente que estoy utilizando yo en la corriente que me da el cálculo, y no la corriente del transformador. La frecuencia que utiliza la fuente, en este caso la rectificación, y la B máxima es la tensión máxima que yo voy a poder aplicar después de la caída de tensión que tenga de los diodos. Entonces, capacidad de condensador, corriente suministrada a la fuente, frecuencia de la red, y B máxima, tensión pico, salida del puente. Entonces, fíjense que acá ya hacía un ejercicio, y lo repasemos al ejercicio. Decía algo muy sencillo y práctico,
se desea diseñar una fuente de alimentación para un circuito que consume 150 miliamperes. Para un circuito que consume 150 miliamperes. Ya de entrada me está diciendo que ese es el valor máximo, en realidad el valor que tiene que tener la fuente para poder continuar. Si no me da ese valor, no continúo con el ejercicio porque el transformador o la rectificación no está consiguiendo el mínimo valor de la corriente. En este caso, fíjense que después dice a 12 voltios, el rizado deberá ser inferior o a 10 a 10%. Para ello se dispone de un transformador de 10 voltios, 2,5 volt-ampere, me da el potencial del trafo y la potencia. Fíjense ustedes que acá lo primero que se hace es calcular si el transformador que me está dando para trabajar tiene más de 0,15 amperes o 150 miliamperes. Sí, yo calculo potencia sobre tensión es igual a corriente. Potencia 2,5, tensión 10 voltios, me da 250 miliamperes. Significa que al trafo que tengo yo, el transformador, le da el cuero hasta 250 miliamperes, o sea, 100 miliamperes más de lo que me pide que diseñe. Entonces está bien. Después calculo la B máxima, fíjense que la B máxima, yo aclaro ahí que tengo un puente, dice acá rectificador en puente, o sea que a los 10 voltios que tengo yo de salida, el trafo, le multiplico por 1,41, entonces tengo 14,14, pero tengo que restar 2 voltios, porque ahí me estaba diciendo un enunciado que es un rectificador en puente, entonces tengo 2 diodos por cada semiciclo, entonces el valor máximo es 12,14. Cuando yo todos estos valores calculados, todos estos valores conseguidos, los quiero meter a la fórmula, la fórmula del capacitor para que un ripple de 10 amperes, de 10%, perdón, con un ripple de 10%, me dice que 5 es la constante. Fíjese que acá la corriente 0,15 es la corriente que tengo que tener para la carga que me está pidiendo. No pongo 0,25, porque la tensión vendría a ser 0,25. La corriente vendría a ser 0,25 miliamperes, pero es para la corriente que tiene el trafo. Yo necesito una carga de 0,15, 50 y 12,14, que es la tensión B máxima. Entonces, yo calculo para lo que me está diciendo la fuente y me da una capacitancia de ese valor de faradio y lo paso a microfaradio porque y aproximo después comercialmente un valor cercano a 1235 microfaradios. Esta es la manera de calcular el capacitor para el 10%. Y ahí decía también que una manera de calcular el capacitor para lo multiplico por se me pasó. Espera un segundo. Uy, se me corrió todo. Si yo quiero para un valor, este cálculo que hicimos para 10%, si yo quiero que sea del 7% el rizado, tengo que calcular el 10% y a ese multiplicar, acá lo dice en el apunte. Ya me pasé, creo. Lo multiplico por un coeficiente y ahí me da el valor del capacitor para 0,7%. Acá dice, ¿ve? Si yo quiero conseguir que el rizado sea más estricto, sea 7%, al valor que obtengo para el 10% le multiplico por 1,4 y obtengo un valor de un capacitor. Entonces significa que el capacitor me va a dar la calidad del rizado. Pero no tengo que excederme del valor de la capacitancia porque si no me va a quemar los diodos, que habíamos dicho,
nosotros la gráfica que generaba el diodo. A ver, bueno, este apunte termina, aparte de hacer ese ejercicio que está incluido en el trabajo práctico, después hay otro tipo de, habla con el tema del filtro, y habla del tema del regulador, los filtros que ya sabían usar anteriormente o en la antigüedad, ahora nos metemos directamente un regulador. El regulador, en este caso de la familia 78, ustedes dirían, bueno, esto se usa o no se usa. Sí, se sigue usando en algunos lugares, sí, sabemos que hay otros dispositivos, pero bueno, el 7805 en la familia de los positivos y 7905 o 79XX para potencial negativo, en algunas fuentes se continúa utilizando y se resume esto en el gráfico que estamos acá, transformador, puente diodo, reguladores, un LM7812 para potenciales positivos y un LM7912 para potenciales negativos. ¿Ah? Después viene el LM317 o cualquier otro tipo de regulador que, como le decía yo, hay una infinidad electrónicamente. A nosotros nos interesa solamente entender el tema del capacitor y su cálculo. Vamos al libro, y ya con esto estamos terminando. Vamos al libro, a ver, ¿dónde está el libro? Vamos al libro, el HAR. En el HAR, yo le decía, es uno de los libros que tiene el 60-70% de la materia, por eso lo tenemos como un libro de referencia. En el HAR hemos visto nosotros el tema de la rectificación, vimos algo de diodo, vimos también rectificación de 12 pulsos, en el HAR pudimos, fíjense que el HAR es bastante completo en el concepto, en los conceptos que vimos nosotros de diodo. Vamos a la parte... A ver si lo podemos pasar sin ir rápido. Epa. En la primera parte, el primer capítulo del libro, analizamos todo lo que es diodos, transistores. En la segunda parte viene el cálculo de potencia, que no es nuestro tema, y el 3 es rectificación. Rectificación, esperen un segundo a ver si lo puedo encontrar. Este es el capítulo número 2, cálculo de potencia, y el capítulo número 3, que es la parte que nosotros queremos aprovechar del libro del HAR. En esta etapa explica lo mismo que lo que vimos en la rectificación en los apuntes que yo les pasé, nada más que todo orientado a la electrónica de potencia. Fíjense que acá comienza la parte de rectificador, que justo es la última parte del capítulo 1, del capítulo 2, perdón. Capítulo 3, rectificador de media onda. Acá Profe, le no decía se ve recién... nada. Perdón. En el capítulo 3 del HAR, un rectificador de media onda. Este rectificador de media onda, ya analizado con otro apunte, pero bueno, recordemos que él lo explica de alguna manera distinta o con otra nomenclatura. Fíjense que acá tengo un B sub 0, un B sub S de fuente. A ver, lo vamos a ampliar un poquito porque se ve muy chico al libro. Acá tengo una tensión B sub 0 que está siempre en la carga o output, B sub S que es la tensión de la fuente. Esta es la rectificación de media onda, habla todo lo que
al ampliarlo mucho, no me deja ver completo. Ahí está. ¿Qué es lo que más nos interesaba? Quizá en esta parte nosotros empezamos a hacer, acá hay un ejercicio incluido, que yo le puse también este ejercicio, a ver si es en la página 67. Fíjense, de la página 67 está el ejercicio de la rectificación. Dice, rectificador de media onda, de la figura 3.1a, perdón, es la rectificación de media onda de un solo diodo. Acá habla de 120 voltios, RMS o eficaz, y 60 Hz, porque es un libro de Estados Unidos, entonces tiene potencial que se usa en otro país, 120 o 110 voltios, 60 Hz. Por eso tiene la traducción, conserva los valores de tensión y de corriente, pero podemos trabajar con 60, podemos trabajar con 50 Hz, podemos trabajar con 220 o 120 o 110 voltios de tensión de fuente, por ejemplo. Eso lo puedo aclarar, se lo va a aclarar también en los ejercicios. Acá entonces me lo pone como dato, pero y es importante decir 220, 50 ciclos, o 120, 60 ciclos, la resistencia de carga de 5 ohmios, determine la corriente media en la carga, la potencia media absorbida en la carga y el factor de potencia. Fíjense que la resolución dice que determine, lo primero que determine en A es la corriente media en la carga. Tengo la solución, dice, empecemos la tensión de la resistencia en lo sinusoidal con rectificador de media onda como el valor pico de 120, el valor eficaz es de 120, el valor pico es B máxima, 120 por raíz de 2, o sea, el máximo valor que puede tener una fuente, una tensión de fuente es de 169,7, porque está multiplicada por 1,4142, que es raíz de 2, y ahí determina en este caso que la corriente es igual a B sub 0 sobre R o a B sub máxima sobre 2πr, y significa que la corriente va a ser igual a 10,8 amperes. Que acá que pedía primero, determine la corriente media en la carga. Entonces, la corriente, ese valor, a partir de la ecuación 3.3, dice la tensión eficaz, el valor cuadrático medio, del RMS es igual a B máxima sobre 2. B máxima sobre 2, dijimos que la B máxima era 169,7 sobre 2, es 84,9 el valor cuadrático medio que estamos calculando en este caso. Y después la potencia absorbida de la resistencia, tengo potencia igual a tensión cuadrada sobre resistencia. Tensión cuadrada es del valor cuadrático medio, o sea, 84,9 al cuadrado sobre 5 es 1,440 vatios, o sea, 1440 vatios. Es el punto B, y el punto C calcula, en este caso, el factor de potencia. Nosotros en el factor de potencia no hicimos, o no contemplamos, o no nos afecta en este caso el cálculo del factor de potencia, pero acá lo explica también en forma sencilla. Tengo potencia activa sobre potencia aparente. La potencia activa es 1440 y la potencia aparente la calculo que la tensión cuadrática media por la corriente, que es 17, el factor de potencia me da 0,707. Yo en forma, para explicar nomás el gráfico, el problema se lo dejo, pero nosotros no consideramos o no vamos a trabajar con los factores de potencia del circuito, o no vamos a calcular. A mí me interesa a mí saber la corriente, saber la tensión de entrada o salida, saber el capacitor, o saber qué capacitancia vamos a poner en un rectificador. ¿Estamos? Entonces, este gráfico o este ejercicio, si lo quieren tener de referencia también, porque nosotros de acá, yo puedo empezar a variar para el cálculo del trabajo práctico, puedo empezar a variar
los valores de tensiones, de corriente y de frecuencia, nada más, pero después todo lo mismo. El cálculo es exactamente el mismo. Permítame... continuando con el libro, ya terminamos. En el libro, me esperan un segundo. Está muteado, profe. Profe. Profe, disculpe, ¿está diciendo algo? Porque no lo escucho. Perdón. Sí, me olvidé sacar el micrófono. Les decía que acá todo lo que estamos mostrando es lo mismo que estamos viendo en el apunte. Lo interesante es que el apunte también hablaba de rectificación de 12 pulsos, y acá el rectificador también de 12 pulsos es exactamente el mismo, nada más que en vez de usar un transformador DY, usa un transformador YD, pero el desfase se produce exactamente lo mismo. Y también acá está el diodo de libre circulación o diodo volante. Conmutación, dice inductancia del generador. Hablaba también el diodo 2, que está acá, es el diodo de libre circulación, o más conocido también como el diodo volante. Lo habla al HAR, lo menciona en el HAR, y le da la solución para poder eliminar todo el potencial negativo que tiene cuando la corriente no es cero y el potencial ya es cero. A ver, permítame pasar esto, a ver si está acá. Ya me pasé. Rectificador de onda completa, rectificador trifásico. A ver si está acá. Acá viene todo lo que es trifásico, pero con onda completa y con rectificador controlado. A ver si está acá. El rectificador de 12 pulsos es muy interesante poder saber utilizarlo porque justamente tiene una aplicación práctica. Yo se lo mencioné justamente porque al estar el rectificador de 12 pulsos conectado un rectificador en serie con respecto al otro, la carga que alimenta el rectificador de 12 pulsos puede ser un trolebús, un tranvía, que está generando en una estación un rectificador y en otra rectificación otra rectificación, y suma los 6 pulsos de una estación con los 6 pulsos de la otra. A ver dónde está. Rectificador trifásico. Bueno, fíjense que, antes que me olvide, acá está la rectificación que yo le mostraba en el otro apunte. Acá arriba de cada montañito, cada pulso, dice 6.1.
o sea, son los diodos 6-1, el 1-2, el 2-3, el 3-4, el 4-5, el 5-6, dio la vuelta completa, 6-1 nuevamente, es como se regula, cómo se rectifica, perdón, en cuanto yo enumere en forma cruzada los diodos. A ver. Rectificador controlado. Rectificador de 12 pulsos. Este es que yo le estaba mostrando recién. En el otro apunte, nada más que acá lo conecta con otro transformador, que es exactamente el mismo efecto. Fíjese que el YY significa que no hay desfasaje, y acá sí, un YD, hay un desfasaje de 30 grados con respecto al otro, entonces ese desfasaje que está provocando 30 grados permite que el rectificador que está abajo se desfase en 30 grados con respecto a lo que venía analizando el 1. Entonces, al desfasarse 30 grados, hace de que la rectificación de uno con respecto al otro esté desfasado, y la entrega B sub 0 en la carga total va a ser que se rectifique y haya 12 pulsos por periodo, 6 del primero y 6 del segundo. Entonces, con esos 6 del primero y 6 del segundo, me permite tener casi una continua perfecta, porque tengo este tipo de pulso cada 30 grados. Y cada 30 grados, 3 por 12, 360. Entonces, 360 grados, 360 grados hace de que en 12 pulsos, cada rectificación o cada diodo o cada llave electrónica va conmutando 30, 30, 30, sumando el desfasaje y permitiendo este tipo de rectificación. Chicos, bueno, ya se nos hizo tarde. Llegan a ver, no olvidemos, la próxima clase de examen hay a carpeta abierta, a libro abierto, lo que ustedes dispongan, pero no hay que consultar con los compañeros, seamos serios, somos adultos y seamos responsables en este caso. ¿Llega a haber alguna Profe, duda? ¿Me mandan un mensaje? Sí, le escucho. ¿usted nos va a dictar las preguntas, nos va a pasar un archivo? ¿Cómo va a ser? Lo voy a poner en la pantalla cuando comencemos la clase a las 16:30. Ah, bien, listo. ¿Ah? Es un Word que yo lo voy a poner en pantalla. Son 3 preguntas, 2 teóricas y una práctica. Lean Bien, varias veces el apunte porque necesito que la respuesta teórica sea con sus propias palabras y que no estén copiando lo que dice el libro. ¿Entienden? Por ejemplo, sí, puedo decirle qué diferencia existe entre rectificador controlado y rectificador no controlado. Es una. Expliquen con sus palabras. Puedo decirle, ¿por qué si el rectificador de onda completa con el puente es el mismo que el rectificador de onda completa con transformador particionado o con 2 diodos? ¿Por qué utilizo uno y cuándo utilizo el otro? ¿Entienden? O sea, son preguntas que necesito que ustedes hayan leído el apunte para poder contestarla. ¿Estamos? sí, Muchachos, sí. bueno. Y, profe, a la hora de resolverlo, ¿cómo en Y el papel y le pasamos la ejercicio, foto? ¿Cómo hacemos? sí, me mandan una foto, tranquilo que no, yo lo estoy viendo, lo que sí le iba a pedir que tengan la cámara mostrando que están trabajando en forma individual, y al momento que termina me manda la fotografía y ya después durante el transcurso, si pueden, o si tienen la aplicación en PDF, me lo mandan en PDF en el momento, si no cuando puedan, pero ya ustedes me mandan la fotografía de la cantidad de hojas que tienen. Listo. Bueno, chicos, cualquier duda, cualquier consulta, seguimos o me mandan por WhatsApp, pero yo ya lo tengo que dejar y bueno, que tengan una buena semana. Igualmente, profe, hasta luego. Hasta luego, que anden bien, chao, hasta luego.